9:08 de esta mañana de miércoles 10 de julio. Saludamos a quienes nos acompañan en la jornada de hoy. Están con nosotros Valentín Ullanet, muy buenos días. Muy buenos días, Erika, buenos días a todos. Y Andrés Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy felices, ¿no? Valentín, ¿fuiste al reducto o no fuiste al reducto? No, claro. Muy fresco te veo. No, me hubiese liado si no. Es que la verdad que pilló mal por las horas el encuentro. A ver, yo les voy a ser sincera, yo no estoy para coger nervios. Entonces yo hice zapping ayer cuando llegué a mi casa, un poquito. No sé cómo fue el marcador, solo sé que Francia había marcado un gol y entonces me puse nerviosa y dije no sigo viendo más y después esta mañana ya cuando me tocaba prepararlo todo dije pues mira, ganó la roja. Pero es que no sé cómo puedes dejar eso. Porque me da muchos nervios, yo lo paso mal. ¿Tú sabes, ustedes han jugado a las maquinitas, a la Play y estas cosas? A mí mis padres nunca me dejaron tener maquinitas, nunca me compraron una Game Boy que era de la época, nunca. Mis padres estaban totalmente en contra de los videojuegos. Y yo iba a casa de mis primos a jugar y te puedo decir que no podía. Yo soy una persona demasiado... ¿cómo te explico? Que no puedo, que me duele la barriga, que me pongo muy nerviosa. Entonces, verlo en la tele y saber que no puedo hacer nada, le doy una patada yo a la tele pensando que le estoy dando al balón, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo con esa tensión. Te lo juro. A mí, cuando he visto algunos partidos, pues eso, del Mundial, la Eurocopa, y lo he visto, por ejemplo, en casa con algunas de mis hermanas, que no son aficionadas al fútbol, pero en acontecimientos deportivos de este calibre siempre están. Y bueno, y los gritos que meten, o como estés a su lado, te agarran, te aprietan, claro, ¿sabes? Y están con una pasión siguiendo, ¿qué dices tú, sabes? Dios mío de mi alma, ¿no? Pero sí, uno se pone nervioso, pero vamos... Yo sería incapaz de no verlo, sobre todo si empieza metiendo Francia, ¿no? No, de todas maneras también esto se nota cuando la competición va avanzando, ¿no? Cada vez vas viendo ya los rivales ya son más grandes, ya las posibilidades de que te vayas pues pueden ser muy grandes, empiezas perdiendo y la verdad que luego tiene un momento también de los partidos, además yo lo veía con mis hijos, con mis primos y tal, y tiene un rollo por eso, no perderse como Erika, que se fue a la cama. ¿Pero lo vieron ayer? ¿El partido? Claro. Claro, lo dicen como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Quién no lo vio? A ver, yo estaba, o sea, tenía la tele, pero que te lo juro que en cuanto vi que Francia había marcado, digo, no puedo verlo. No, o sea, de repente yo soy una aficionada como ustedes y bueno, sí, gritas cuando hay un gol y tal, pero no sé por qué yo no puedo. O sea, y en la final de lucha, por ejemplo, del sábado, que encima son dos equipos majoreros otra vez, que los conozco muy bien, no, es que no, me estoy pensando no ir. Bueno, porque lo bueno del terrero es que puedo gritar. Porque yo soy de las que grita, te lo juro. O sea, no puedo con esa tensión porque esto que sientes que tú quieres marcar el gol y tú dices, tú no eres el delantero, tú no eres el portero, tú no eres. Pues así lo vivo yo. Yo es que lo vivo todo muy intensamente. Bueno, pues te lo pierdes por el camino, te lo vas perdiendo. No sé, para mí, ya te digo, a mí siempre me han gustado las retransmisiones deportivas, además muy rollo español. Ahora cuando acabe la Eurocopa comienzan los Juegos Olímpicos, también es apasionante, ahí las grandes citas. A mí sí me gusta. ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? ¿Qué dicen ¿La ustedes? Eurocopa? Sí, estoy así como ¿cómo se dice? Porra. Sí, yo creo que la vamos a ganar. No se llevan nada, ¿eh? Sí. La vamos a ganar seguro que sí. Yo creo que sí. Cualquiera de los dos rivales de hoy, o Inglaterra o... Yo casi fíjate de tú, le tengo más miedo a Países Bajos, ¿no? A Países Bajos, porque sí que es ha sido más equipo. Mientras que lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, Inglaterra ha sido más como Francia, que tiene figuras bestiales, ¿no? Como Bellingham, pero que después no tiene esa argamasa de equipo. Y en cambio, digamos que Países Bajos, que también tiene figuras, pero digamos que no tan destacadas a lo mejor, y no tantas individualidades, pues sí que ha funcionado mejor más como equipo, pero también está muy, no sé, muy en la media Países Bajos, con lo cual, si hemos eliminado a Croacia, a Italia, a Alemania y a la Francia, ¿cómo no vamos a ganar la final? No, y además, una final con Países Bajos recuerda a la final del Mundial, ¿no? A la que ganamos. Yo creo que ayer se veía a Francia también, como creo que ha sido Inglaterra, y un poco menos, creo que tienes razón, Valentín. Holanda se ha jugado un poco más, pero por ejemplo ayer se veía que Francia tampoco
no jugaba a nada. Por ejemplo, España sabía lo que quería jugar y eso por lo menos ya te da un poco de rumbo, ¿no? Y un poco de orden. Es verdad que luego los partidos estos son tan complicados que luego te marcan un gol, luego te desesperas, pero no, España tuvo también la suerte, o el chiquillo también, el golazo ese te mete en el partido, te mete con un cañonazo que ya los dejó doblados. Es que con 16 años y además... 22. No, 16 años. Lamine Yamal cumple 17 creo que un día antes. Pero de la final, ¿y por qué puede jugar? Siendo tan pequeño. Que de repente el chiquillo es más maduro que yo, te quiero decir. Hombre, pero... y maduro es porque tiene, tiene una capacidad también de, no sé, de alguna forma, de visión de partido, etcétera, etcétera. Y él, por ejemplo, no solo el gol, sino en general cómo se movía. Hizo la misma operación en una segunda vez y también casi le sale bien. Y después la tarjeta amarilla, por ejemplo, que hizo, era absolutamente, pues ya se le iba al jugador. Además, él no tenía ningún apercibimiento. Por jugar la final, el tío lo jugó con bastante cabeza. Sí, por eso te extraña que un niño con 16 años sea capaz de echarse el equipo a la espalda, ¿no? Es impresionante. A ver, se ha convertido en el goleador más joven de la historia de la Eurocopa, eso sí que lo sé. Y la verdad que las fotos que he visto, claro, tiene que ser hasta abrumador tener tanta responsabilidad y luego salir de allí, porque yo me imagino que en el momento, pues al final están en el juego. Pero cuando sale y, a ver, hoy la portada del país es él y la portada de todos. O sea, es eso y del tema que vamos a hablar ahora. Pero sí, lo vamos a meter ahí. Es que me puse muy intensa en la primera parte del programa y entonces quiero bajar un poco también para que la gente no me van a desconectar y se me van a ir. No se van. Entonces, pero bueno, que me alegro mucho, me alegro. Y mira el récord, que lo estaba leyendo ahora, del jugador más joven en meter en una Eurocopa, un campeonato, lo tenía antes Pelé con 17 años, pero en 1958. Sí, en Suecia, en el Campeonato del Mundo, ¿no? Sí. Es impresionante, es impresionante. La verdad es que estuvo muy bien y nada, ahora esperar al rival hoy y el domingo, pues nada. Campeones de Europa, nuevamente. Yo quiero a Inglaterra, porque además España-Inglaterra me encanta. O sea, los ingleses le dan un color y lo viven con una pasión. Y encima se nos ha dado siempre bien los ingleses. Bueno, no siempre. Se nos ha dado bien los ingleses, me encanta. Sí. Hombre, a Lanzarote se les han dado fenomenal en general los turistas ingleses. En el fútbol, por ejemplo, yo viví en el Reino Unido. Cuando les tocaba en competiciones europeas de clubes, los tíos estaban fritos. El Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, iban a Old Trafford, a todos estos estadios y jugaban muy bien, incluso en la época del Deportivo La Coruña, con Valerón o con otros. Y yo creo que ellos les fastidia más. Ayer lo veía, cuando ya España empieza a tocar y empiezas a ver cómo los franceses, muy físicos, pero empiezan a ir detrás de la pelota. Y es que siempre me da una sensación de pena, ¿sabes? Porque yo a ir detrás de la pelota. Ahora bastante, pero cuando era detrás de Iniesta, Xavi, me daban pena los otros equipos realmente. Y la verdad que el sistema ese, que fue tan bueno, luego quedó desvirtuado cuando no tienes una profundidad o no tienes ya una cierta verticalidad. Pero este equipo vuelve a recuperar el toque, pero si no le cuesta mucho, juega a las bandas. Yo creo que el partido, el entrenador lo planteó fenomenal porque hombre, después de los 2 goles de España, que fueron en 4 minutos, ya la segunda parte sí que fue de absoluta contención, ¿no? Y claro, lo hizo fenomenal porque efectivamente ya, bueno, encima Francia saca a toda su artillería, que mete saca a Griezmann, a Camavinga, mete todo lo que puede y lo que tiene. Y ya, claro, la presión de Francia fue bastante, que yo decía, bueno, aquí van a empatar, o sea, estaba más cerca del 2-2 que el 3-1, pero la contención fue buena y yo ahí a lo mejor a España sí que me hubiese gustado que fuese por el 3-1 directamente. Sí, o sea, ahí tuvimos debate. Pero yo creo que no, y además luego, por ejemplo, la figura de Rodri es un jugador ya que ahora quizás sea el mejor mediocentro del mundo, está jugando con el Manchester City y Guardiola a un nivel increíble y también es que es difícil quitarle la pelota, es un hombre que toca mucho, que protege bien y al final da seguridad y le cuesta mucho al rival y los cansa también, es difícil ir detrás de la pelota, recuperarla y lo digo antes, España es complicada, eso sí, luego tiene, por ejemplo, Unai Simón volvió a hacer una media cagadilla por ahí y tiene esos fallos, estos riesgos que también hacen jugar al portero demasiado, los defensas, los centrales juegan casi como laterales. Y después lo de Cucurella.
Se pegaron todo el partido, los 90 minutos, cada vez que Cucurella tocaba el balón, el estadio le pitaban los alemanes. Porque claro, el aficionado alemán no pensaba que Alemania quedase eliminada siendo anfitriona, con lo cual había muchos alemanes, aparte de sobre todo franceses, muchos menos, no sé qué porcentaje era o qué cantidades había, pero mucho menos españoles, y el resto eran alemanes, porque cada vez que Cucurella tocaba la pelota, bueno, una pitada impresionante. Y eso fue porque en el partido contra Alemania la mano de Cucurella, esa que podía haber sido penalti, que finalmente no fue penalti, ¿no? Y claro, y decías tú, pero oye, ¿por qué le pitan a Cucurella? Sigo aquí, ¿vale? Claro, pero es que sigo no aquí. ves el partido. Me faltan unas aceitunas, pero sigo aquí. Claro. Este es el postpartido, ¿no? 7 y 18. No, es que tenemos que hablar de más asuntos. Venga, ya... ya les he dejado hablar. No, ya está viendo el fútbol. Es que te tenías que ver el partido. ¿Sabes qué pasa? Que parezco el aguafiestas, pero es que hay algún suceso que comentar, uno que ocurría de madrugada, a ver si lo puedo ver, que lo tengo por aquí, que informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de un accidente de tráfico sin atrapados a las 6 de la mañana en la LZ40, en la calle Tenderete de Arrecife. Fueron alertados los bomberos por la Guardia Civil de Tráfico, informando de que un conductor había atropellado a un perrito en la LZ20 y solicitaba la lectura del chip para intentar localizar a los dueños. Al final, el conductor del vehículo fue hasta el parque de bomberos con el animal, realizaron la lectura del chip, localizaron a los propietarios con la colaboración también de la policía local y se les informó de lo sucedido y se hicieron cargo del mismo. Chapó por el conductor en este caso, que paró, porque a lo mejor hay gente que bueno, hay gente no ha pasado que incluso no se detiene ni nada y sigue adelante. En este caso paró, recogió al perrito, lo llevó ahí a emergencia y a partir de ahí localizaron a los propietarios. Me parece perfecto. Sí, luego ayer también por la tarde en la calle Anzuelo, en Caleta de Famara, sobre las 8 menos 10, también el consorcio actuaba para ayudar en la movilización de una mujer en su vivienda hasta que llegara la ambulancia por una posible fractura de fémur. Llegaron los servicios sanitarios, colaboraron los bomberos para trasladarla a la ambulancia y después al hospital. Son algunos de los sucesos que tenemos que comentar. La verdad que sí, que chapó por el conductor, buena lectura ahí, Valentín, de eso, porque es verdad que muchas veces uno es peligrosísimo para un conductor, pero luego también tenemos que tener esa... Si al conductor al final no le pasó nada, al final los animales... para muchos de nosotros forman parte de nuestras familias. Y si localizaron a los dueños, pues me alegro. Día clave. Conferencia sectorial de infancia y adolescencia en Tenerife, con la participación de las autonomías. Partido Popular dice que sí, que se repartan los menores, que no va a ceder a los chantajes de Vox, pero no por ley, no lo quiere por ley. Está en contra de que se haga por ley, que es lo que justamente se está buscando, algo que pues empaña esta conferencia, ya lo sabemos que es complicada. Me gustaría leerles simplemente unos datos que pone sobre el tapete el periódico El Confidencial. Publica que hay caos porque el gobierno central, cómo se reparten los 13.000 menores que hay en España. Hablan de que las comunidades autónomas dicen atender más de los que registra realmente el gobierno, entonces no se sabe exactamente cuántos. En Canarias sí que se sabe, algo más de 5.600. El último informe de Interior apunta a 13.600 menores extranjeros inscritos en España en el primer semestre de este año. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, a 31 de diciembre de 2023 había 15.045 personas entre menores y extutelados hasta los 23 años, de los cuales solo el 6% son mujeres. En términos de nacionalidad, el 67% son marroquíes. Y ustedes me comentarán, quiero decir, son datos que hay que poner sobre la mesa. Son todos datos a nivel nacional. Nivel nacional. Si hay 5.600 aproximadamente, en el resto del territorio hay otros... No, estamos hablando, el dato que dabas, 12.000 eran. 13.600.
O sea, que bueno, que el resto está... O sea, nosotros tenemos prácticamente la mitad de los menores solo en Canarias y el resto del Y los vamos a seguir nacional. teniendo. Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno de Canarias, lo dijo ayer tras el Consejo de Gobierno, cuando estaba dando los acuerdos, dijo, no, y aún así, el acuerdo que estamos proponiendo es que Canarias siga teniendo más que el resto. Sí, lo que se hablaba era de tener, pues entre 2.000 y 3.000 ya es tener, digamos, al 150%, ¿no? La capacidad. Entonces, le estás diciendo al resto de las comunidades autónomas, oye, primero nosotros en solidaridad aceptamos que somos la frontera, aceptamos que donde primero llegan es a Canarias, pero después hay otros 2.600, digamos, que es necesario repartirlo. Yo creo que ayer la entrevista de Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, de Inmigración, fue muy interesante, porque además nos dio alguna que otra primicia, entre otras, la presencia solo de 7 comunidades de forma presencial. Y el resto en videollamada. Yo creo que fue un dato importante. Y otro dato que para mí también dio o dejó entrever era precisamente lo que acabas de decir tú, Erika, que es que hoy lo que se va a intentar es los que están ya, intentar esos, si quitamos 3.000 que se queda Canarias, esos 2.600 poder repartirlos ya de forma rápida entre todas las comunidades autónomas, y que después habrá otra negociación que será la del cambio de la normativa, porque sabía perfectamente cuál es la posición que tienen a algunas comunidades autónomas, y es la de no cambiar la ley para no hacer que esta solidaridad se convierta en una obligatoriedad, porque lo que no quieren las comunidades autónomas es, bueno, que si de aquí a final de año llegan otros 7.000 niños más, por ejemplo, tener que aceptarlos también en sus comunidades autónomas, con lo cual si no se aprueba el cambio normativo, volveremos a tener problemas volveremos a tener problemas, ya lo dijo Alfonso Cabello ayer, y lo dijo también Fernando Clavijo durante el Consejo de Gobierno. Si no se llega a un acuerdo, Canarias va a estar en una situación realmente límite. Por cierto, que otra de las cosas que ha dicho el Partido Popular es que quiere llevar a Europa lo que está pasando en España. Bueno, buena hora. Quiero decir, bien, me alegro de que se hayan dado cuenta... Quien sea, me alegro de que... No, hombre, yo creo que tiene mucha razón, y sobre todo recordarle que la inmigración, volvemos otra vez lo mismo, es una competencia del gobierno y del Estado, y el gobierno se ha echado en falta, digamos, que tuviesen más iniciativas a la hora de efectivamente pedir más recursos a Europa. Hasta no hace mucho el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, seguía poniendo digamos, la ruta del Mediterráneo como la más mortífera, cuando el año pasado pues murieron más de 6.000 personas, creo recordar. Es que ya son unas cifras tan absolutamente bestiales. Y se le recordaba que, oye, que es la ruta del Atlántico la que está siendo más mortífera, la que tiene mayor peligro para nosotros, para Canarias y para todo el Estado. Y parece que sí que hacía falta una mayor presión del gobierno central con el tema de la inmigración en la Unión Europea. Lo que pasa es que, claro, Pedro Sánchez ha estado entre su retiro, sus cartas, los problemas con judiciales con su mujer, la ley de amnistía, la conformación del gobierno, convocar o no convocar a las elecciones, que claro, el hombre debe estar como muy agotado, ¿no? Yo creo que Sánchez esto tiene una asignatura, pero pendiente no, suspendida. O sea, ha dilatado el problema muchísimo, y yo creo que es eso. Él cerró el tema de Ceuta y Melilla, que era lo que le preocupaba, lo de la imagen aquella pasándoles todos por la playa, y de aquí se lo ha ido dejando casi como a ver si se le iba el problema solo, y no ha podido ser. Europa... Sí, como la vivienda, que se regula sola. Claro, no, y al revés, cada ley que mete casi que lo complica más. Yo creo que aquí, vamos, es que hay que recordar que es que a Sánchez le entraban pateras estando él en la Mareta, ¿sabes? Y le entraban por Costa Teguise, y se iba a una rueda de prensa con el portugués y con Dolores Corujo, y le daba igual, pero es que le daba igual. ¿Qué pasa? Yo digo eso, que al final al político y sobre todo a los mandatarios le fastidia si luego eso, si tienen una imagen o si hay una foto o cosas que lo vean más. Pero como eso, porque claro, esas 6.000 personas, eso son estimaciones, porque eso es el mar, no es como cuando llegan por ejemplo, a Órsola, los cocoteros o tal, que es que empiezas a sacar cadáveres, que esas porque ahora no las hemos tenido de últimas, que las tuvimos en las de Órsola casi 2 seguidas. Yo creo que Sánchez, y también el papel de Sánchez en Europa, volvemos a lo mismo, es la poca fuerza que tiene para que Europa también te haga caso, y al final él tiene sus objetivos, que fue ese, y luego, como dices tú, metido en tantas guerras, que al final no se gobierna cuando tú tienes tantos problemas de
no sé, bueno, como dices tú, lo tiene hasta en la casa. Lo tiene hasta en la casa, lo tiene en el gobierno, lo tiene con sus socios de gobierno y está continuamente con esos problemas que yo creo que al final tú no haces país centrado en tantas cosas. Yo creo que se está cerca, pero yo no soy muy optimista, ya digo, con todo esto, lo de tal, que ahora ya viene, estamos en julio, septiembre, o sea, agosto tal, y septiembre ya llega ya. Vamos a centrarnos en hoy. Tiempo de patera. Vamos a centrarnos en hoy. Yo no, aquí sí que no les voy a pedir una porra porque es absurdo y estamos hablando de un tema muy serio y de menores. Pero es que no sé si es que me estoy contagiando yo del negativismo. Porque Fernando Clavijo intentó ser optimista, Candelaria Delgado dijo ayer que era optimista, pero porque tienen que serlo. Es decir, no pueden enviar otro mensaje. Pero es que lo que se está viendo, lo que estamos viendo en noticias y siendo realistas, es complicadísimo que hoy se llegue a un consenso entre las autonomías. No sé si ustedes creen que se conseguirá o que se seguirá dilatando, digamos, porque a mí me da la impresión de que igual no se cierra nada, pero tampoco se declina del todo, sino como que se llega a una media dilatación, lo que estabas tú comentando antes, Andrés, que al final lo único que hace es que a mí, honestamente, lo que me da miedo es ver a niños en carpa y ver adultos en carpa. Que sí. Mira, yo creo que, digo que si tú eres, o sea, pesimista soy yo, porque ahora se tienen que poner como de acuerdo de que, oye, pues, las otras comunidades lo van a aceptar, pero luego el cómo. Es que es complicado. ¿Cómo quién va a coordinar eso? ¿Cómo van? ¿A dónde van? No lo sé, yo no lo veo tan fácil, porque una vez lo tengas hecho, digas, venga, lo vamos a hacer, hay que organizarlo, porque, no sé, entiendo que alguien tiene que tener una oficina central donde diga, no, tenemos recursos aquí, muevo aquí, como quien entra en urgencias, tú ves un caos en un hospital en urgencias y ahí no hay caos, ahí hay unos protocolos claramente marcados, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y yo esto te lo veo todavía como verde, tendría que haber un programa y decir, no, habrá tantos centros, tantas comunidades, debería de haber ya un mapa diciendo, esta comunidad tiene tantos sitios, tantas plazas, tal. Todo eso todavía ni se habla. Por eso digo que estamos ahora a mitad de julio, luego ya viene agosto, que es inhábil, y después ya entramos ya en mar en calma. Y aquí pueden llegarle, vamos. El pacto a nivel nacional migratorio para el reparto de menores existe del 2023, del 2022, pero en el 2022 ni el del 2023 se han cumplido con lo que estaba previsto, que no sé si eran 300 y pico y en 2022 o en 2023, no recuerdo ahora la cifra, y no se han cumplido, y las comunidades autónomas lo que dicen es que también tienen sus recursos saturados. Oye, pero es que aquí estamos hablando de que si al que los final, tienen saturados, que vengan a Canarias un ratito. Si al final no van a apoyar el cambio normativo, y van a ser solidarios ahora, pues que sean solidarios, porque lo que les estamos diciendo es que en Canarias estamos saturados y para incluso 3.000 tenemos que buscar recursos alternativos. Cada comunidad autónoma, oye, si vas a coger a 200 más y no tienes recursos, pues habilítalo. Es decir, no te estamos diciendo que es que no, tú tengas ya preparado, digamos, 20 recursos habitacionales, casas para meter a 10 niños a cada uno, que sería lo ideal, como siempre hemos dicho. Cuantos menos niños haya en mayores recursos, más fácil y más futuro mejor es la calidad. Puede tener esos niños. Pero si no los tienes, tendrás que habilitarlos, ¿sabes? Pero ahí está la solidaridad, es decir, que cada comunidad autónoma busque los recursos necesarios si ahora mismo no los tiene. Es que también el pragmatismo de las autonomías en el sentido de los recursos, cuando hablamos de recursos, y esto lo he escuchado yo, si no recuerdo mal, o lo he leído o se lo he escuchado al consejero de Bienestar Social de Lanzarote, Marcia Acuña, y si no es a él, es a alguien del gobierno de Canarias relacionado en este sentido. Pero que es una realidad, o sea, que lo que voy a decir. Cuando hablemos de recursos, y esto es algo que tiene que hacer entender Canarias, porque está claro que no lo entienden, al resto de las autonomías, es que no es solo espacios físicos, que es por lo que Canarias ahora principalmente está desbordadísima. Por lo primordial. Por lo primordial, pero también hay que pensar en esos profesionales que están al 200%,
Los profesionales que se están encargando de todos esos menores llevan a lo mejor al 200%. ¿Tú te crees que esa gente no se pone de baja? No tienen problemas. O sea, es que te lo dijeron a ti, creo, Valentín. No me acuerdo quién fue. Es que estoy intentando hacer memoria. Pero dice, usted imagínese estar al 200, al 300% en su trabajo un año entero. Nosotros podemos hacer un esfuerzo puntual en un periodo, pero hasta ahí es que los profesionales también están saturados. No, y eso provoca incluso enfrentamientos también entre los niños, los menores y los propios funcionarios. Yo cuando veo, es que unas agresiones y tal, pues a lo mejor resulta que lo que ha habido, oye, si hay agresiones, lógicamente hay que investigar todo eso. Y otra de las cosas que siempre hemos dicho, hay que tener muy claro qué ONG deben estar controlando, por ejemplo, los centros de menores, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, las condiciones, la calidad, todo. Pero después a lo mejor resulta que hay un encontronazo, porque además los hay y los ha habido, y a lo mejor no es una agresión contra un menor, sino que es un enfrentamiento entre menores que sabemos que en algunos casos son conflictivos o disruptivos, como diría en su momento Francis Candil, el viceconsejero de Bienestar Social, en relación, por ejemplo, con los niños que estaban en la casa del mar. Disruptivo en el sentido de que eran unos adolescentes un poco más conflictivos, porque venían del tema del albergue de la Santa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que meter todo en el contexto, y hay estamos pidiendo agua por seña. O sea, tenemos que empezar absolutamente de cero, es decir, de una situación de saturación física, para después poder empezar a dar salida a los menores, que es lo fundamental, es decir, que estos niños puedan llegar a hacer cosas positivas en Canarias o donde estén, o cuando se hagan mayores y sean estutelados. En su vida, que tengan oportunidades, que seamos un poco más. En fin, cambio de asunto radicalmente para hablar de otras cuestiones que también son importantes. Saben que nos encontramos en emergencia. A ver si lo digo bien, porque estamos en emergencia energética, si no me equivoco. ¿Canarias? Canarias está en emergencia energética. Y luego estamos en emergencia hídrica, ¿se dice así? Emergencia... La emergencia hídrica, por ejemplo, solo la ha declarado, creo, Fuerteventura. Pero crisis hídrica tenemos en Lanzarote, en Tenerife. Crisis hídrica, vale. Realmente está en vigor también la emergencia hídrica en Tenerife. También. Entonces, sí, aquí lo que tenemos es crisis hídrica. Bien, ¿por qué digo esto? Porque Diario de Avisos lo publica. La Laguna suspende todas sus fiestas del agua. El ayuntamiento reitera la necesidad de aplicar medidas de ahorro en el consumo. Además, se recomienda optar por lavaderos automáticos para la limpieza de vehículos o instalar dosificadores de agua en todos los grifos de la casa, lo cual repercute significativamente en el consumo. Cuestiones que... Esas recomendaciones deberían estar ya, creo que, integradas en la sociedad, incluso aquí, pero no se dan. Yo, por defecto, como soy de Fuerteventura, mi padre desde chiquitita pues me ha inculcado que ahí hay que trincar el agua, y él me llevó una vez a conocer una desaladora, cómo se hacía todo el proceso de la desalación de agua potable para consumo, todo lo que pasa hasta que abrimos el grifo y sale una gotita de agua, todo lo que ocurre para que tengamos agua. Y es brutal, y creo que la gente no es consciente de eso. Y bueno, no sé, lo de la laguna, si gustará o no gustará, porque es verdad que somos muy fiesteros. Ahora llega el verano, todas las fiestas de verbenas, de pueblos, de todos los pueblos, de todos los municipios del archipiélago y por supuesto de nuestra isla, y sé que algunas tienen fiestas del agua. Yo las de Lanzarote honestamente las desconozco, creo que en Famara hay, ¿no? Sí. No sé, ¿qué les parece esta medida que ha decidido la Laguna? Yo lo que creo que Canarias sí que tenía una cultura del ahorro del consumo de agua, no había, eso era como oro. Yo me acuerdo de ver una especie como de documental sobre la gente de antes, gente dura, campesinos y gente de los pueblos de aquí de Lanzarote, y decían, aquí no se pasó hambre, aquí se pasó sed. O sea, era complicado conseguir agua. Bueno, y eso marcaba las crisis migratorias, ¿o no? De hecho, eso está estudiado, ¿no? Cuando se fueron, por ejemplo, a San Antonio de Texas, todo esto eran las crisis de los volcanes, las crisis del agua en general. Y ahora es como ser como un nuevo rico cuando te viene el agua, y la facilidad que parece, como lo que has dicho tú, Erika, que no somos conscientes del esfuerzo que se hace para desalar y conseguir el agua, y parece que parece que es gratis y que parece que viene sola y no viene del cielo. Otro punto.
y que lo meto ahí y ustedes salgan de él como vean, los críticos con el turismo, con las piscinas, también con las piscinas privadas. ¿Qué pensamos de esto? O sea, porque quiero decir, todo esto tiene un encaje complejo y es fácil hacer populismo de esto. Es fácil decir, nosotros no tenemos agua, pero las piscinas están llenas. Y habría que ver el porcentaje y el consumo, cómo es, y también, por supuesto, qué nos aporta. Pero de el todas turismo. maneras, y perdón, o sea, si nosotros estamos mal, también Cataluña está fatal y hay determinadas comunidades que no han hecho sus deberes porque ya hubo una planificación en la que se tenían que empezar a construir desaladoras. Nosotros por lo menos tenemos ya la cultura también de la desaladora, que desde los años 60, bueno, por lo menos los días Rijo, ¿no? En el año 66, por ahí que fuimos los primeros de Europa, pero está todo el mundo mal como planificado, y también nosotros en este caso no se ha renovado. Esto se ha demostrado ya las costuras como teníamos, y al final que si roturas en bastidores, no sé qué, no sé cuánto, al final estamos un poco cogidos con alfileres, y yo creo que hay que hacer, que yo creo que el gobierno, al final hablábamos, vivienda y agua son los dos grandes problemas hoy de Lanzarote, y van a tener que, bueno, de hecho gran parte de las inversiones millonarias van a venir en el tema de agua. A ver, a mí lo de la laguna me parece bien, quiero decir, y efectivamente coincido contigo, Andrés, que nosotros en Lanzarote y en Canarias en general tenemos cultura de el ahorro, de no tirar agua, porque sí, lo tenemos todo desde pequeño. Aquí en Lanzarote, hasta que no llegó en el 66 o en el 68 la primera potabilizadora, se traía el agua en barcos desde Gran Canaria, ¿no? Sí. Y bueno, y sabemos lo que es el valor que tiene el agua. Lo que pasa es que aparte que se tomen medidas de ese tipo, de cancelar, por ejemplo, el tema de esa verbena del agua, que no sé cuántos litros se derrochan en ese tipo de fiestas, imagino que será un granito de arena, pero que ayuda sobre todo cuando estás en emergencia hídrica. Pero aquí lo que hace falta es inversión, es decir, inversión ¿para qué? Para producir más agua, fundamentalmente. Bueno, se acaban de aprobar ahora esos casi 12 millones de euros, creo, del gobierno de Canarias para las 10 desaladoras para riego también en las islas, y lo que hace falta es mucha inversión, actualizar las depuradoras que están obsoletas, cambiar esos bastidores viejos, etcétera, pero hace falta mucha inversión. Es decir, está bien que sigamos con esa cultura de controlar los gastos. Lo de las piscinas ya es que me parece como un poco ya excesivo. Es verdad que si tú no tienes, te cortan el agua en tu casa y vives en el norte de Lanzarote y sabes que después hay vivienda de alquiler vacacional con sus piscinas, etcétera, pues sí que te puede resultar chocante, pero lo que no podemos hacer es cargarnos al turismo también de alguna forma, o decirles a los hoteles que quiten el agua a la piscina. Eso me parece. ¿Por qué? Porque lo fundamental es lo otro, es invertir en seguir produciendo más agua de calidad para abasto, para el riego, etcétera. Y eso es lo que hay que hacer, pero con inversiones reales, con bastante dinero. Y aquí tiene que mojarse también el gobierno central, fundamentalmente, con fondos europeos que hay a mansalva, el gobierno de Canarias, lógicamente, y después la celeridad que tienen que aplicar a las administraciones también locales a la hora de poner en marcha estas infraestructuras, porque si no, la verdad es que sí que vamos a tener problemas, y más ahora que llega el verano. Que tenía el micro cerrado y estaba revisando la agenda del presidente de Canarias en el día de hoy, de Fernando Clavijo, que tiene, se reúne con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero luego asiste a esa conferencia sectorial de infancia y adolescencia, que será a las 5 de la tarde. Aborda ese acuerdo. Y previamente van a visitar Clavijo, junto a las autonomías que estén presenciales, van a visitar junto a los asistentes a la conferencia un centro de menores no acompañados, con el fin de que conozcan la realidad de los niños y niñas que permanecen en la red de recursos de acogida en las islas, que no sé yo si será suficiente para que se entienda de lo que se trata. Por cierto, que el Partido Socialista en Arrecife saben que ha denunciado el silencio, lo que ellos llaman el silencio hipócrita del alcalde de Arrecife, Jonathan de León, afirmando la concejala Cristina Duque, que posó en fotos contra las mismas carpas que su gobierno instala ahora en Puerto Naos. No sé qué les parece esto.
Hombre, el Partido Socialista de Lanzarote, como siempre, intentando pacificar la situación. A mí me molesta muchísimo que sus intervenciones, la del Partido Socialista de Lanzarote, solo sean para intentar, digamos, sacarle rédito partidista a todo, ¿no? Y que sea incapaz, sobre todo viendo que el Partido Socialista a nivel de Canarias, y sobre todo el que fuera máximo responsable del gobierno de Canarias, el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está haciendo esfuerzo para solucionar, por ejemplo, el tema de la inmigración. Y después, sobre todo, de una reunión en la que el gobierno de Canarias, todas las formaciones políticas, salvo Vox, todas las organizaciones, las ONG, etcétera, todo el mundo estuviese de acuerdo en ir todos a una en relación con esta cuestión y con la distribución de los menores. Y el Partido Socialista aquí no, va a donde siempre va. O si no, critica al presidente del Cabildo, Baldo Betancor, critica al alcalde de Arrecife, Jonathan de León, siempre por cuestiones que no aportan nada, digamos, al debate, y que lo único que hacen es enturbiar más la situación, y eso me molesta, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo de este tema aquí, porque también es verdad que, y esta ya es una apreciación personal, que con todos los ojos puestos ahora mismo en las autonomías, poniendo los ojos ahora mismo en Canarias, hay que tener cuidado con las informaciones que se dan, con cómo se dan, con las cosas que se dicen, y con no politizar un asunto tan serio, porque aquí lo único que importa, lo único realmente importante es que lleguen a un acuerdo, y que el resto de las autonomías se comprometan. Vamos a ver qué es lo que hace también el Partido Popular. Está con nosotros al otro lado del teléfono el periodista y director de La Gaveta Económica, Antonio Salazar. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, que ustedes, vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque ustedes, junto con Lancelot Medios, coorganizan el próximo jueves 18 de julio una jornada bajo el título ¿Está Canarias preparada ante la próxima crisis? Y hablan del FEDECAN como una herramienta para la economía de Canarias. En concreto, la cita será a las 11 en el Salón El Islote del Arrecife Gran Hotel, y contará con la participación, entre otros, del vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, entre otros, como les digo. ¿Por qué esta jornada? Y sobre todo, Antonio Salazar, yo voy a ser muy directa. ¿Por qué estamos pensando en otra crisis? Sí. No, bueno, primero las crisis son consustanciales casi con el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y en la evolución de la historia lo hemos visto 1.000.000 de veces. Lo importante no es que ocurran las crisis, que de hecho pueden ocurrir. Uh-huh. Es mejor que no ocurran, ¿no? Sí, pero si ocurren, lo ideal es estar preparado para ella, y por eso es el título genérico de la jornada. Y nos preguntamos efectivamente si Canarias está preparada para otra crisis, ¿no? Que puede venir, sí, o puede que no, o puede ser inmediata, o puede que sea más diferida en el tiempo. No lo sabemos, pero lo importante es siempre tener una economía saneada para que cuando llegue el momento de la crisis, en el supuesto, insisto, de que esto ocurra, se tenga pues el argumentario, las herramientas, el instrumental adecuado para que se pueda sortear sin que tenga la importancia que han tenido las últimas, ¿no? Que han sido en ese sentido pues muy abrasadoras, ¿no? La de la gran crisis en el año 2007, todo el mundo lo recuerda, y la más reciente con la pandemia del COVID. Por eso decíamos que las crisis no son fáciles siquiera de predecir. Se pueden intuir, pero predecir es más complicado, porque normalmente te das cuenta que estás en una crisis cuando ya la tienes encima. No, a ver, está claro que las crisis son cíclicas y son cíclicas en la humanidad, quiero decir, y está claro que cuanto mejor preparados estemos. Yo no sé si contamos con las herramientas suficientes. Se habla del FEDECAN en esa jornada como herramienta de diversificación, pero también tenemos un régimen económico y fiscal en Canarias que no sé si está funcionando como debe, y si... A lo que voy es que ¿por qué se está hablando tanto de que los datos macroeconómicos van bien cuando realmente el ciudadano no lo está notando tanto?
Bueno, a ver, pues eso son muchas cosas. No solo una pregunta, Sí. sí, no es una sola pregunta, son un montón y además seguramente daría para una exposición en la que normalmente la radio no suele ser el mejor medio, ¿no? Porque requeriría demasiado tiempo. Pero son muchas cosas. Primero, el FEDECAN, pues bueno, nosotros lo hemos enfocado por ahí porque esa es una herramienta que efectivamente está al alcance de los gobernantes. Yo tengo muchas dudas sobre que eso pueda ser la palanca que ellos dicen que resulta, pero vamos a escuchar con atención a Manuel Domínguez, a ver qué opina también Pedro Ortega y sobre todo a ver en qué medida esto puede contribuir a que la economía de Canarias se diversifique. Yo soy muy reacio a aceptar soluciones mágicas de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente cuando se tiene unos fondos tan importantes como los que dicen existen y luego pretenden aplicarse, se olvida que normalmente las cosas no se implantan de arriba abajo, sino que es al revés, de abajo a arriba, ¿no? Para que se diversifique la economía de Canarias, lo que hace falta es mucha más libertad y que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos de negocio, fracasar con aquellos que no sean viables, pero eso viéndolo una vez ya se han encauzado, ¿no? Y ver que otros pueden ser exitosos. Yo no me imagino a nadie con el suficiente conocimiento, con la inteligencia colosal de empezar a decir, bueno, yo creo que hoy vamos a decidir que la próxima solución de Canarias sea esta y eso debe suponer el 3% del PIB o el 25% del PIB. Eso es una pretensión, una fatal arrogancia que normalmente tienen los políticos y que siempre está bastante desencaminada, ¿no? Bueno, eso en el tema del FEDECAN, que encaja también en la segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con el régimen económico y fiscal de Canarias, ¿no? Que es una demostración de más de lo mismo. En el año 94, en la última gran modificación que se hizo, se establecen y dicen algunas líneas de negocio que creían que en ese momento contribuirían a diversificar la economía de Canarias, ¿no? Y se hablan de muchas cosas y de muchas actividades, ¿no? En el año 95 hay que recordar que nació una pequeña empresa que vino a cambiarlo todo, que se llamaba Google, ¿no? Y eso provocó un cambio disruptivo en la sociedad que hizo viejo al resto del año anterior, porque nadie de todos esos sabios que se consultaron, de toda esa gente plena de fatal arrogancia, que incluso en el Parlamento expresaban por dónde debería ir la economía canaria del futuro, nadie sabía que unos señores en un garaje estaban trabajando en un motor de búsqueda como aquel que cambiaría para siempre la relación de los seres humanos, ¿no? Por tanto, el REF debería ser pues por ponerlo así en consonancia, como una especie de semáforo, ¿no? Donde haya 3 colores en los que sabemos claramente lo que significa, no luego lleno de matices y sobre todo haciendo arbitrariedades para que algunos puedan sacar el máximo partido de ellos y que el ciudadano de a pie no se entere. Dejo lo de la macroeconomía y la microeconomía para otro momento porque están con nosotros. No. Es que están. Vale. No, lo digo porque quiero darles también he hecho yo muchas preguntas y están con nosotros Valentín Aullanet, que se tiene que ir. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Valentín. Bueno, el año pasado, en 2023, 61.000 personas canarias no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo. Tenemos absentismo laboral de los más elevados a nivel nacional. Los sindicatos, ante esos datos que ha puesto también sobre la mesa la patronal turística, pues está preocupado con esta cuestión, pues bueno, se sienten como atacados directamente porque bueno, atribuyen que este absentismo digamos laboral es únicamente responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Ahí entran en juego que si es caradurismo, si en realidad se están dando bajas médicas que podrían acelerarse por cuestiones efectivamente de que tienes que hacerse algún tipo de prueba especie. ¿Tú dónde pondrías el foco y cómo ves este problema, Antonio? Bueno, precisamente es un asunto complejo porque hacer generalizaciones sobre un asunto así es complicado, ¿no? Porque obviamente si tú dices que esto es fruto de la caradura de los trabajadores, pues un señor que ha recibido una baja médica y tiene el derecho a tenerla, obviamente va a protestar indignado, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado con este tema. Lo que sí es cierto es que estamos manejando unas cifras de absentismo laboral que son sencillamente inasumibles, ¿no? Y aparte, teniendo en cuenta una cosa, en España el tamaño de la empresa
es dramático porque es muy pequeña. Es que en Canarias todavía es más pequeña que la media nacional. Entonces, estas cifras de absentismo en empresas donde no se pueden permitir que un trabajador se ausente, una baja médica 3 días, pues eso lo entiende todo el mundo. Y si, hombre, es una enfermedad más grave y que conlleve una baja médica más larga en el tiempo, pues supongo que eso también lo entendemos todos sin demasiados problemas, ¿no? Pero hay una cierta liberalidad a la hora de dar las bajas. Todos conocemos casos, pero yo insisto, no generalicemos el margen, porque seguramente ese no es el común de los casos, de gente que va al médico y le dice al médico ni se le ocurra darme de alta, ¿no? Porque se siente más cómodo no yendo a trabajar. Hemos creado una serie de incentivos que provocan este tipo de disfunciones y son graves. Y además son difíciles de arreglar si los sindicatos no ponen de su parte, porque no todo puede ser atacar al trabajador de la misma manera que todo no puede ser atacar al empresario, que es lo que normalmente se siente más cómodo, ¿no? Andrés. Sí. Pero no sé, Valentín, si he respondido a tu Sí, pregunta. Lo que pasa es que, claro, que digamos que es una cuestión que uno se plantea, perdón, Andrés, que cómo poder solventarlo, es decir, cómo bajar esos porcentajes digamos, de asentismo laboral y por qué somos en Canarias, porque claro, 61.000 personas en 2023 que no hayan ido ni un solo día al trabajo, porque tiene que haber quiero decir, un control. Tú imagínate que te rompes yo qué sé, un hueso del pie, pero además los traumatólogos son los que tienen las listas de espera más cortas. Si para que te hagan pruebas, etcétera, tienen que pasar 6 meses, claro, es un tema que hay que solucionar, sobre todo, como dices tú, Antonio, cuando se trata también de pequeñas empresas, en las que tienes tres trabajadores. Claro. Si tienes a uno que se te va todo un año, imagínate, ¿no? Se te va para la mitad. No, y aparte la sobrecarga de trabajo que supone para los dos que se quedan, ¿no? Con lo cual el ambiente laboral cada día más estupendo. No, y también el flaco favor, perdón que meta yo aquí la cuchara, pero el flaco favor que le hacen, digamos, los trabajadores que abusan de una baja a los trabajadores que realmente sí necesitan esa baja y que se estigmatizan por culpa de los que lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no decir, oye, pues faltan al trabajo porque quieren. No, es que hay gente realmente enferma que sí que necesita esas bajas, que las empresas lo comprenden perfectamente. Hay empresas que no lo comprenden, hay empresas muy obtusas, pero hay empresas que sí que lo comprenden. Pero entiendo esa desconfianza por parte de las empresas, o como mínimo esa preocupación por querer, oye, arreglar esta tasa de asentismo tan alta, pero por otra parte también el punto de los trabajadores, oye, qué flaco favor hacen los trabajadores que prolongan bajas que no deberían a los que sí que las necesitan. Claro, yo en eso diría, claro que hay empresas obtusas, bueno, fuera, porque debe haber de todo, pero dado el tamaño que tiene la empresa canaria, lo normal es que se conozcan todos, es decir, que sepas quién es quién y sabes qué función desempeña, ¿no? Y cómo se nota el día que no pueden estar. Eso por un lado. Y dos, en esto de las soluciones, yo me he encontrado con una cosa que sí que me ha empezado a llamar mucho la atención, y es una cierta resignación en las empresas por estar por encima o estar por debajo de los casos de asentismo que conocen de otras. Es decir, hay alguna empresa que yo he conocido que tiene un 21% de asentismo, ¿no? En su plantilla. Esas son las empresas más grandes. Y entonces otro se siente satisfecho porque resulta que tiene un 12%. Pero es que un 12% es una barbaridad. Un 12% de asentismo en una empresa pues dedicada, por ejemplo, a la hostelería. Bueno, aquí se han dado casos que también me han comentado, ¿no? De cafeterías, por ejemplo, de centros comerciales que no pueden abrir en los horarios que tiene el centro comercial sencillamente porque no tienen personal para ello. Pero no lo tienen no porque no lo encuentren, que ese es otro problema que también estamos teniendo, sino porque personal que trabaja con ellos muchas veces no van a trabajar avisando unos minutos antes de abrir. Y ese día se cierra el comercio, con los riesgos que supone, porque además esto tiene penalizaciones para quienes se instalan en ese tipo de establecimiento y a veces incluso pueden ser fatales, en el sentido que te pueden rescindir el contrato, ¿no? Andrés. Sí, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? La pregunta mía también va un poco, porque, y dime si me equivoco, a lo mejor, a mí me daba la sensación de que siempre había muchas más bajas laborales en el sector público, como que las facilidades son, como que está incluso hasta más reconocido, no está tan mal visto, y parece que yo no sé si la tendencia ahora es que creo que cada vez, no sé si las empresas, los trabajadores del sector privado también, cada vez se incorporan más a eso. No sé si me podrías tú, no sé si hay diferencias entre el trabajador público y el privado y si hay determinadas tendencias, si se está subiendo en uno o se mantienen altas en otro. Bueno, a mí me gustaría en ese caso hablar con cierta autoridad y esa te lo dan muchas veces los datos. Como no los tengo a mi alcance, prefiero no hacer lo que decíamos antes, no generalizar el margen, no coger y decir, que yo conozco a un funcionario que no va nunca a trabajar y esto no pasa nada, y luego resulta que he conocido a un primo que tampoco está yendo a trabajar, y hacer de eso un caso general. Lo sabemos de la función pública, que es verdad que se mueven cotas de productividad exageradamente bajas, que están sobrepagados con respecto a la misma gente que desempeña ese mismo tipo de trabajo en el sector privado, hasta en un 30% más. Esos son problemas que tenemos. Tenemos problemas de que están todo el día diciéndonos que no hay suficientes funcionarios, e incluso el ministro Escrivá, quien lo ha visto y quien lo ve, ha dicho que hacen falta otros 600.000 funcionarios, que este gobierno, el de Sánchez, desde el año 19 a hoy, ha creado más de 500.000 de nuevas plazas para el sector público, es decir, que es un país que está escorándose laboralmente hacia la función pública. Entonces, a partir de ahí se puede entender que exista pues mucha gente en el sector privado que trate de emular los comportamientos del público, siempre que no tenga la sanción que antes sabíamos. ¿Por qué puede pasar? Insisto que yo no tengo los datos, pero ¿por qué puede pasar? Porque en el sector público tú no vas a trabajar, no pasa nada, y todos lo sabemos, ¿no? De hecho, aquí se daban casos, en algún hecho concreto, incluso denunciado por altos responsables del gobierno de Canarias, de gente que fichaba y se iba a pasear a la playa, ¿no? Bueno, esto es una cosa que todo el mundo la ha dado por hecha, que era una situación que permitíamos, ¿no? Porque no tienes muchas herramientas a tu mano para poder actuar, ¿no? Ante los caraduras no puedes actuar, ¿bien? Si tú ese tipo de falta de castigo o de sanción, ¿no? Te lo llevas también al ámbito privado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente del privado haga exactamente lo mismo que el funcionario. Pues empezar a descuidar su asistencia al trabajo si esta no tiene ningún tipo de repercusión, ¿no? Claro. Andrés, ¿no quieres...? No, simplemente porque también, en el sentido de que también porque hablando de productividad, a mí siempre me ha fastidiado eso de que cuando dicen, no, un trabajador alemán es más productivo que un trabajador español. Entonces yo no sé si al final, ¿dónde dejamos de ser productivos? No sé si, por un lado, no sé si el sector público no, o sea, hace más referencia al trabajador. Y también otros factores también que puedan estar implicados dentro de la productividad, porque entiendo que no será solo sector público o privado, sino hay otros muchos factores que tienen que ver también con nuestra realidad social, digo yo, no lo sé. No, o también te iba a continuar la pregunta si el absentismo también está relacionado o si hay datos sobre nuestro absentismo es superior al de países más productivos. No sé si tiene la relación directa. Sí, claro que la tiene. De hecho, el absentismo lo medimos también en horas trabajadas. Entonces son las horas que se dejan de trabajar y eso es lo que está midiendo al final también la productividad, ¿no? Pues han dicho muchas cosas. Efectivamente, la productividad no es fruto solo del trabajo del empleado. Tiene que ver también, pues, con los medios a su alcance que pone, o los medios que pone a su disposición las empresas, ¿no? La formación, el absentismo, la regulación, todo esto está relacionado con la productividad. Es decir, pues que una empresa se meta 5 años para obtener una licencia, eso también está relacionado con la productividad, ¿no? Para desempeñar su trabajo. Es decir, este tipo de cosas están todas encardinadas en el mismo proceso. Y esto lo deberíamos tener todos claro, porque obviamente cuando intentamos luego atacar los problemas derivados de una falta de productividad lacerante como la que tiene Canarias, pues resulta que habría que tenerlos, como digo, bien dibujaditos para poderle meter mano, ¿no? Y la formación es una, por ejemplo, que tenemos un problema dramático también con el tema de la formación. Los trabajadores, se ha dicho, la falta, es decir, incluso en cuestiones en las que sí que podría entrar el REF, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho,
que dicho así parece siempre un poco exagerado, pero bueno, las empresas están sometidas a un nivel de impuestos brutales, ¿no? Bueno, pero es que la inversión en bienes de equipo son esenciales también para mejorar la productividad de las empresas. Si se lo gastan en impuestos, son cosas que a lo mejor ya no pueden luego tampoco incorporar a la productividad, a la mejora de la productividad de sus empresas. Digo, están tasados y son plazos y todos los conocemos, ¿no? Pero hay empresas que ante la oportunidad, pues a lo mejor resulta que no pueden actuar rápidamente porque han tenido que hacer el pago de sus impuestos anuales o lo que sea, ¿no? Y un 25%. Es verdad que Canarias está reservado para inversiones, pero es cierto también que últimamente es una herramienta que cada vez se utiliza mucho menos, ¿no? Desde los mejores tiempos, que fueron 2.500 millones que había en el fondo de un solo año de reserva, pues al último año que se ha quedado un poco menos de 500 millones, ¿no? En el año 2022, que es el último del que yo tengo datos, estaba por encima de los 500 millones. Por tanto, tampoco se ve que es una herramienta que ayude en esa dirección de hacer a las empresas cada vez más eficientes para que también sean cada día más productivas, ¿no? Son temas complejos. Seguro que alguna pincelada se dan en esas jornadas, porque les recuerdo que empezamos hablando de jornadas con Antonio Salazar, pero tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Eso sí, le llamaremos pronto porque a mí se me quedan dudas, como siempre, en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, y recordarles a ustedes que esa jornada será el próximo 18 de julio, próximo jueves 18 de julio a las 11 en el Arrecife Gran Hotel. Participan, entre otros, el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, y pueden inscribirse. Hace falta inscripción, eso sí, enviando un email, tomen nota, a gerencia@lancelot.es. Andrés Martinón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Erika. Y Valentín Avillanet, que ya se tuvo que ir. Buen día.